libro de Colosenses, y volvemos al capítulo número 2, versículo 5, y este sermón lleva por título Estamos completos en Cristo, segunda parte, porque no lo dimos todo. Estamos completos en Cristo, segunda parte. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo por el internet. Gracias por acompañarnos ustedes también. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Hoy voy a agarrar una Biblia nueva, la estoy estrenando. Así que me van a disculpar porque esta Biblia con hojas pegadas es un fenómeno. Ya quiero dejar descansar a mi pobre Biblia que lleva ya conmigo desde el año 95 por allá. Yo creo que la voy a recoger de nuevo porque esta Biblia que se pega a la suela no me gusta. Y la Biblia se adapta a uno, hermano. A mi Biblia yo le digo, búscame Colosenses, al momento ella hace así. Es bien inteligente, ¿eh? Colosenses 2, versículo 6 en adelante. Dígame cuando ya lo tenga, hermano. Voy a usar dos Biblias. No porque sea más espiritual que nadie, sino porque son dos versiones. Colosenses capítulo 2, versículo 6. A ver, ¿los de atrás me están oyendo ahora? Amén. Bien. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Andad en Él, arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, vamos a leer este juntos, 1, 2 y 3. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da ¿quién? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vayamos al Padre en oración rogando su dirección. Nuestro buen Dios, te estamos agradecidos por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos aprender y sacar de ella todo el provecho que tú puedes traer a nuestra vida. Gracias porque ella es viva, es eficaz, es lámpara para nuestro camino.
Asístenos con tu Santo Espíritu, oh Dios, y dirígenos. En Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el título de este mensaje, como decía anteriormente, es, según el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Cuando pensamos en una frase como esta, surge una interrogante. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando usted dice, estamos completos en Él? Quiere decir que no tengo nada por demás, ni nada que menos. Todo cuanto yo necesito, todo cuanto soy en la persona de Jesús está 100% ¿qué? Completo. O sea, todo cristiano está completo en la persona de Jesucristo. No necesitamos otra cosa que a Jesucristo. Y esa es la razón por la cual el Señor nos advierte a partir del versículo 6 en este capítulo 2, cuando dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es la manera en que uno recibe al Señor Jesucristo? Amados hermanos, uno recibe al Señor Jesucristo escuchando el Evangelio, escuchando las buenas noticias de salvación, entendiendo de que éramos pecadores, que merecíamos el infierno y que por el sacrificio de Cristo podemos obtener perdón de los pecados, nos arrepentimos, creemos en Él por fe y creemos en Jesús y solamente en Jesús, porque por el Evangelio entendemos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida que lleva a Dios el Padre y es la única fuente de salvación para cualquier hombre pecador. Él mismo dice, fuera de mí, Dios mismo dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Y Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, escuche esto, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se puede usted dar cuenta de algo? Y es que la vida eterna, la salvación de nuestra alma, no se encuentra en las organizaciones religiosas, sino en la persona de Jesucristo. No se encuentra en el bautismo, sino en la persona de Jesucristo. No se encuentra en este líder religioso, en aquel o en el otro, sino en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la dádiva de Dios. Jesucristo es el medio usado por Dios. Es ese Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo y que reconcilia al hombre pecador con Dios. Su muerte en la cruz y su resurrección es efectiva. Fue efectiva y es efectiva. Y tiene el poder y la capacidad de quitar el pecado del hombre, liberar al hombre del infierno, liberar al hombre de la muerte eterna y llevarle a la gloria de Dios Padre, garantizando así la vida eterna y una mansión en el reino de los cielos. Cuando meditamos en la manera en que fuimos salvados y en cómo Dios salva, podemos darnos cuenta entonces que de la manera que le hemos recibido a Él como Salvador, debemos de andar en Él. O sea, estamos hablando de que la salvación está en una persona y es en la persona de Jesucristo. Y siendo que ya fuimos salvos en Jesucristo, a partir de ahora yo debo de andar, de vivir siguiendo única y exclusivamente a la persona de Jesucristo y a nadie más. La gente cuando oye el Evangelio suele decir, yo tengo mi religión. ¿Quién le ha dicho a usted que estamos proponiéndole una nueva religión? No estamos hablando de religiones, estamos hablando de una relación personal para salvación con la persona de Jesucristo. La gente suele decir, mi religión establece cómo yo debo vivir la fe. ¿Y quién te dice qué autoridad tienen los hombres para establecer cómo vivir? Es Dios quien dice cómo un cristiano debe vivir y lo dice por medio de su palabra, la Biblia. Y la revelación máxima de Dios en la Biblia es la persona de Jesucristo. El libro de Hebreos dice que en el pasado Dios nos habló por los profetas y en estos tiempos nos ha hablado por su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto,
Si la obra salvífica de Cristo en la cruz es suficiente, logró el éxito que logró y es efectiva, ¿estamos o no estamos completos en Él? Yo no necesito otro medio de salvación. No necesito nada extra. Los hombres suelen inventar medios de salvación. Si te unes a esta iglesia, vas a ser salvo. Si te unes a esta organización, vas a ser salvo. Eso no está en la Biblia. Pablo en su carta a Timoteo, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribe: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alguno puede ser que le diga: es que uno se salva cuando se bautiza, porque cuando uno se bautiza se quita el pecado original. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo dice en ninguna parte. Si lo que salvara fuera el bautismo, pues entonces el Señor nos mandaría única y exclusivamente a bautizar y no a predicar. En la Biblia no dice que el bautismo es lo que salva. La Biblia dice que el que salva es Jesucristo. Algunos han dicho que después que uno es salvo, uno necesita medios de gracia para contribuir a esta salvación. Y le llaman medios de gracia a los llamados sacramentos. A confesar, a tomar la cena del Señor, a bautizarte, a recibir la confirmación, a recibir un matrimonio o un orden sagrado, etcétera, etcétera. Pero todo eso entra en contradicción con lo que dice este pasaje de Colosenses, donde la Biblia declara categóricamente que estamos completos en la persona de Jesucristo. Por eso que dice el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, sigue sus pasos. Para poder andar en Él, para poder seguir los pasos de Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues verle. Quizá usted esté diciendo: bueno, pero es que en nuestros tiempos no le puedo ver. No estamos hablando de verle de esa manera. Estamos hablando de ir a la Biblia y ver cómo era Jesús, quién era Jesús, qué enseñaba Jesús, cómo vivía Jesús y qué instrucciones nos deja Jesús en su consejo de la Biblia y en toda la Biblia, y tomar la decisión de empezar a obedecer incondicionalmente la palabra de Dios. La Biblia no solo manda a que nosotros permanezcamos de la manera que le hemos recibido y le sigamos, sino que también dice: arraigados y sobreedificados en Él. Son dos acciones más que deben estar presentes en la vida de un creyente. Es echar raíces en Cristo y edificar su vida ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Por qué hay que echar raíces en Él y edificar la vida sobre Cristo? ¿Cuál es la función de una raíz en una planta? Una raíz en una planta tiene una doble función. Una, fijar la planta al suelo para que no se caiga. Y dos, extraer los alimentos del suelo que le permiten subsistir. La Biblia dice que debemos enraizarnos en Jesús, en Él. Quiere decir que toda mi vida debe de estar fija en la persona de Jesucristo, sin moverme. Cuando yo fijo mi vida en Jesucristo, es como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Va a crecer el río, van a chocar los vientos contra ella, va a chocar el agua contra ella, pero la casa va ¿a qué? A perdurar. Cuando tú y yo nos permanecemos inamovibles en Jesús y enraizamos nuestra vida en Jesús, vamos a perdurar, vamos a crecer, vamos a madurar. Y esto nos va a revelar a Dios. Y al contemplar a Dios y ver cómo Dios trabaja, vamos a crecer en fe. De hecho, parte del significado de la palabra fe significa estar fijo, tener convicción, estar aquí esperando. La otra función de una raíz es alimentar la planta. Cuando nosotros fijamos nuestra vida sobre Cristo, nos vamos a alimentar de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de una vida alimentada de Cristo?
En otro texto él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el tronco y ustedes la rama. Que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podréis hacer. Entonces, cuando yo fijo mi vida en Cristo, no solo crezco, permanezco inamovible, puedo vencer toda tentación, toda prueba, sino que además voy a dar frutos. Eso es contemplando el resto de la Biblia. Pero yo quiero que usted vea especialmente lo que dice este versículo. Sobre edificados en él. Además de echar raíz en él, tengo que edificar mi vida sobre él. ¿Recuerda usted el pasaje donde dice que Cristo es el fundamento? Y dice el apóstol que no hay otro fundamento. Que el único fundamento es ¿quién? Cristo, que Él es la piedra angular y que sobre Él hay que edificar. ¿Se da cuenta entonces que si quiero edificar mi vida sobre Cristo, Cristo es suficiente para ello? Entonces estoy completo ¿en quién? En Cristo. Si quiero dar fruto es en Cristo. Si quiero estar firme es en Cristo. En Cristo yo lo tengo absolutamente todo. Cuando yo permanezco, me arraigo en Él, sobreedifico mi vida en Él, vamos a ser confirmados en fe. Y dice la Biblia, y así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Por qué vamos a abundar en acciones de gracias? Porque cuando yo me enraizo en Él, permanezco en Él y me edifico en Él y veo su mano poderosa actuando en mi vida en todas las áreas y miro atrás y veo lo que fui y ahora veo lo que soy y contemplo hacia adelante en el nombre de Dios sabiendo lo que puedo llegar a ser, yo no voy a poder hacer otra cosa que decir gracias Padre Celestial por la obra suficiente de Jesucristo. Por la obra suficiente de Él. Y por toda una serie de cosas que va a decir después el contexto del pasaje. ¿Cuáles cosas? Que estábamos perdidos, que Él anuló el acta de nuestros pecados, que nos reconcilió con Dios, que nos ha dado vida eterna. Por tanto, cuando yo medito y pienso todo esto y contemplo que es en la persona de Cristo y me miro a mí mismo y recuerdo que no podía hacer absolutamente nada ni para salvarme, ni para obtener mi perdón. Y cuando miro que realmente merecía el infierno, el fuego eterno, y contemplo que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores entrega a su Hijo, y su Hijo se inmola como Cordero perfecto para quitar mi pecado, para que mi pecado quede anulado en la cruz, nuestra acta de pecado borrada y nuestra justificación garantizada. Yo no puedo decir otra cosa. Gracias, Señor, por tu gracia, porque de no haber sido por ti, hubiera ido al infierno. ¿Dónde está la Virgen María salvando aquí? No es por María. ¿Dónde está la iglesia salvando aquí? No es por la iglesia. ¿Dónde están los pastores y los discípulos salvando gente? Tampoco es por ellos. El único que fue a la cruz, ¿quién fue? El único que se levantó de los muertos para nunca más morir. Hasta ahora, ¿quién ha nacido? Jesús. Él es suficiente. Por eso le contemplamos a Él como único y suficiente Salvador personal. Y por eso el autor de la carta a los Colosenses, bajo la inspiración del Espíritu Santo, decía que estamos completos en Él. No necesito nada fuera de Jesucristo. Por eso la vida de un cristiano debe de ser cristocéntrica.
Él fue el sacrificio perfecto para mis pecados, pero Él es ahora el Señor y Salvador de mi vida. Toda mi voluntad y mi corazón se debe a Él y por tanto voy a abundar en acciones de gracia. Y vuelve a dar este consejo. Mirad que nadie os engañe. Verso 8. Por medio de filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque iban a venir gente engañando, diciendo que además de Cristo, para ser salvo había que esto, aquello y lo otro. Y Cristo es suficiente Salvador, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios. Por eso tenía el poder para salvar. ¿Qué hombre imperfecto podía ir y espiar el pecado de otro imperfecto? Dice el libro de Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote que no es como los sacerdotes terrenales, que tienen que ir y primero ofrecer sacrificio por sus propios pecados para después ir y ofrecer sacrificio por los pecados del mundo. Juan dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita pecado ¿de qué? Del mundo. Y en Apocalipsis, una de las visiones de Jesús que dice, vi un cordero como inmolado. Y este cordero fue el único digno de abrir los sellos. ¿Por quién era? Jesucristo. La Biblia ilustra a Jesucristo como ese sacrificio perfecto. Él es el cordero y es el sumo sacerdote a la misma vez. Podía salvar porque era Dios. Como hombre fuerza el cordero. Como Dios fue el Salvador. Él ofrece esto. Por eso dice el verso 10, vosotros estáis completos en Él. Y mire lo que dice a continuación, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, estás completo en Él, que tiene autoridad, dominio, y es más grande que los más grandes de la tierra. ¿A quién nos debemos? ¿A quién hemos de dar gracias? ¿Sobre quién he de edificar mi vida? ¿En quién he de perseverar? En Él. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que nadie hubiera hecho por mí. Porque Él logró lo que ni yo mismo hubiera logrado. Por mí, mi salvación. Por tanto, estoy completo en Él. Dice la Biblia que en Él nosotros fuimos circuncidados. O sea, se quitó de nosotros parte de nuestra carne. No echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Y está haciendo una ilustración del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión de los varones en el Antiguo Testamento era símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Ahora está diciendo que cuando Cristo murió, Él cortó, Él quitó, Él extirpó, Él arrancó de mí el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que fuimos hechos nueva criatura en Él. Que Él tuvo el poder para extirpar de mi vida el pecado que me separaba de Dios. Por tanto, ya el pecado no forma parte de nosotros. Y entiéndase esto en el contexto de que ya no somos vistos por Dios como pecadores, sino como santos. Aclaro, sí cometemos deslices y pecados, pero ahora no vivimos para pecar deliberadamente. El auténtico cristiano cuando peca es la excepción de la regla. Cambiamos de posición, de una condición de pecadores. Dios nos veía como pecadores antes de Cristo. Cristo quita nuestros pecados, los corta de nosotros y ahora Cristo nos ha hecho ver delante de Dios como santos, como pueblo apartado para Él. Quiere decir que si Él cortó el pecado
y el pecado era lo que me llevaba a la muerte, lo que me separaba de Dios, yo estoy completo en Él. Ahí nos dice la Biblia que la muerte de Cristo, que el bautismo, que la cena, que confesarte con un sacerdote, que hacer esta, murmar, que aquella, la otra, hacer buenas obras. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo que me separaba de Dios era el pecado. Y si el pecado en Cristo fue cortado, ¿qué me separa ahora de Dios? Nada. Tenemos acceso ante el trono de la gracia. Dice también la Biblia que habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu, que es la garantía, la saga de nuestra herencia, de la posesión adquirida. Dice la Biblia que habiendo oído el evangelio, fuimos constituidos hijos de Dios. Ya no somos unos extraños para Dios. El pecado fue quitado. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? ¿Qué pasó con mi pecado de maldad? La Biblia dice en el versículo 12 que fue sepultado en el bautismo. Aclaro, no es que el bautismo limpia. El agua no tiene ningún poder para limpiarlo, dice otro texto de la Biblia, en Pedro. Sino que el bautismo es símbolo. Es una expresión externa, un ritual externo de una realidad ocurrida allá en el hombre. Cuando usted se bautiza, no es que usted está muriendo en ese momento, ya usted murió al pecado. Usted sencillamente está proclamando al mundo: en Cristo he muerto a la vida vieja y estoy recibiendo una nueva vida. Es lo que significa. En otras palabras, si el pecado fue quitado, mi viejo hombre, mi hombre de maldad, mi hombre de pecado fue sepultado. Y hemos sido resucitados con Él, o sea, tenemos una nueva vida. Y declara la Biblia en el verso 12 que es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién fue quien Dios levantó de los muertos? A Jesús. Es mediante la fe en quién? En Jesús. Nuevamente, ¿quién quitó mi pecado? ¿En quién quedó atrás mi viejo hombre? ¿En quién tengo una nueva vida? En Jesús. Y solo en Jesús. Entonces, ¿estoy completo en Él, sí o no? Ciertamente que sí. Dice el verso 13: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto me encanta. Os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida. ¿Quién? Dios el Padre. Juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué dice el versículo? Perdonándonos algunos pecados. ¿Qué dice la Biblia? Perdonándonos todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. La gente tiene el concepto de que un día va a ir a dar cuentas a Dios y allí delante de Dios es que Dios va a decir: tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno. Eso no está en la Biblia. Si el pecado es lo que me separa de Dios y todos mis pecados fueron perdonados, entonces aquí ahora yo puedo tener la garantía de salvación. Mi salvación está garantizada en Cristo. Por eso dice la Biblia que estamos completos en Él. Él no hace una salvación a medias. La Biblia afirma: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. ¿Tienes tú a Jesucristo? ¿Le has visto como Salvador? Si has hecho eso, tus pecados han sido perdonados, por tanto tú también estás completo en Él. Si aún no le has creído como Salvador, a ti te falta un mundo, te falta todo. Bueno, pues arrepiéntete, cree en Él como Salvador y vas a estar completo también. El cielo, en estas palabras, está garantizado.
Y qué grandioso es saber que tenemos un Dios que ha perdonado todos nuestros pecados. Y que su misericordia es nueva cada mañana. Porque si no, ¿quién sería salvo? ¿Quién? Evidentemente, Él puso su Espíritu Santo en los que creen en Él. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo nos descarguemos, el Espíritu Santo nos encamine por medio de su palabra y por medio de todos los recursos que Él usa para tales fines. Pero la Biblia dice, perdonando todos los pecados. Y dice más, escucha esto, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes? Puedes tú pensar en este versículo. Aquí hay muchas cosas. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros que eran contrarios. ¿Qué había decretado Dios en cuanto al pecado? El alma que pecare, ¿esa qué? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que comas de este fruto, morirás. Ellos comieron y ¿qué pasó? Entró la muerte al mundo. Dice la Biblia en Romanos como que en Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. El alma que pecare, esa morirá. Ese es un decreto de Dios. Eso es una verdad de Dios. Dice la Biblia que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Y siendo que todos los hombres hemos sido formados en maldad y concebidos en maldad, como dice el Salmo, y que todos los hombres son pecadores, como dice Romanos 3:23, y que no hay justo ni a uno, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El decreto de Dios para la vida de todo hombre era ¿qué cosa? Muerte y condenación. Muerte y condenación. Por tanto, nos hacía estar bajo la ira de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 36. Pero aquí está la grandeza de Dios. Cuando Cristo muere y yo deposito mi fe en Él como Salvador, ¿qué hace Él? Él anula esta acta de decretos. ¿Por qué la anula? Porque carga sobre sí nuestra culpa, dejándonos libres a nosotros. Su sacrificio dice ante Dios, Él creyó en mí como Salvador, yo morí en lugar de Él. Y nos deja sin culpa. Y la quita del medio. Esto satisface la justicia de Dios y por tanto hace que Dios el Padre nos perdone y nos reconcilie consigo. Esta acta de muerte incluía la lista de todos nuestros pecados. ¿Fue clavado dónde? En la cruz. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir como hay muchas iglesias que están haciendo esto. Escribe tus pecados en un papelito y luego los clavan en una cruz. ¿Estás perdonado? No. Esto significa que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y que anuló tus pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso. María no podía hacer eso. De hecho, ella misma dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoce que necesitaba qué cosa? Salvación. Entonces, ¿por qué dice mi Salvador? ¿Por qué reconoce que necesitaba salvación? Porque se veía como pecadora. Así que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María aquí queda completamente por el. ¿Sabe lo que es la doctrina de la Inmaculada Concepción?
Esa doctrina católica romana enseña que María era virgen. Disculpen, no tiene que ver con la virginidad. Enseña que María fue sin pecado concebida. O sea, que era casta, que era pura. Que cuando su padre y su madre la concibieron, ella nació sin pecado original. Algo absurdo, ¿no? Y lo dicen para decir que María tenía que ser sin pecado porque Cristo fuera sin pecado. Entonces la pregunta es, para que María sea sin pecado, los padres tenían que ser sin pecado. Y los padres de los padres sin pecado. Y los padres de los padres sin pecado. Y cuando usted llega a Noé, ¿qué pasa de Noé para atrás? Un diluvio. ¿Por qué? Porque todo el mundo era ¿qué? Y yo no creo que la descendencia de María descendió del cielo como Superman. No lo creo. No lo creo. Por tanto, la pobre gente que cree en María, yo me imagino que cuando lleguen al cielo, la misma María le va a decir, yo no les dije que creyeran en mí. Yo nunca dije eso. Miren, hermanos míos, dice la Biblia que las clavó en la cruz, pero hizo más. Y todo, está hablando de todo lo que Cristo hizo y está explicando por qué estamos completos en él. Dice, despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios, exhibiéndolos públicamente. También se puede estar refiriendo a los gobernantes y a aquellos que se levantaron contra él matándole. Al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los gobernantes. Triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso usted oye que después los discípulos, cuando están delante del Sanedrín, les dicen, a Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios le levantó y le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o sea, no te dejes juzgar porque no comas esto, no comas aquello, no te pongas esta ropa, no te pongas aquello, no hagas esto, no hagas aquello otro. Porque había gente que enseñaba, si no te circuncidas no eres salvo. Si no te pones un velo en la cabeza no eres salvo. Que si comes esta carne no eres salvo. Que si vas a tal fiesta pues no eres salvo. Y dan toda una serie de cosas que no estaban en la Biblia. ¿Por qué nada de eso? Porque la Biblia dice que estamos completos en él. O sea que Cristo es el único y suficiente Señor y Salvador. Fuera de él no hay salvación. Mi pregunta para ustedes en esta mañana es esta. ¿Estás tú ya en él? ¿Estás tú en él? Si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje como esta, permíteme decir algo. Tú puedes ser de los que pueden estar en él. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Uno, reconociendo tu condición de pecador y dándote cuenta que si no crees en él, el decreto que hay contra ti es muerte. Tú te puedes liberar de esa muerte. ¿Cómo? Creyendo en él. Dice la Biblia, los que creen en su nombre, a los que le reciben, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Creyendo que cuando él murió y resucitó, esa muerte y esa resurrección es efectiva y puede quitar tu pecado y llevarte a la vida eterna. Cuando tú te depositas tu fe y tu confianza en él como Salvador, también vas a estar completo en él. El reino de los cielos será una realidad para ti. Vuelvo y hago esta pregunta. ¿Ha tomado uno? ¿Estás tú seguro de que estás completo en él? Si nunca has tomado la decisión de decirle, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, creo en ti, quiero que me salves, quiero que entres en mi corazón, quiero que tú seas mi Señor y Salvador porque quiero estar completo en ti, yo te voy a pedir en el amor del Señor que pases aquí al frente para yo orar contigo y ayudarte a tomar esta decisión. Si alguno de los presentes nunca ha hecho esta decisión y en esta mañana quiere hacerla, venga aquí al frente y vamos a orar juntos, usted y yo solos, dedicándole su vida a Cristo para que Cristo perdone tus pecados, los anule, te dé la vida eterna y puedas tú también estar completo. Venga.
¿Hay alguien esta mañana que desea hacer esta decisión? Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu casa. Gracias porque en ti estamos completos. Permite que oh Señor, las verdades que hemos aprendido podamos permanecer en ellas. Ayúdanos a edificar nuestra vida sobre ti, echar raíces en ti. Ayúdanos a mirar a ti y solo a ti, a no dejarnos desviar por nada y a estar convencidos de que en ti estamos completos, Señor. Bendice en especial a aquellos que aún no te conocen en esta ciudad. Toca sus vidas y sus corazones, oh Dios, si tú quieres misericordioso, alcánzalos. Tu bendición sea con tu pueblo aquí congregado. Te rogamos ahora que nos lleves con bien. En Jesucristo. Amén.